Laxmi, a Mares Rodas, Dolly Rueda. Bueno, abrazo gigante para todos, de verdad. Muy especial que podamos sentarnos a compartir por aquí de nuevo. Y hoy vamos a seguir con un tema del que veníamos hablando por estos días que me parece absolutamente fascinante. Y es el de las maravillas del cerebro, las maravillas de eso que está inscrito allí. Y precisamente el tema de hoy se va a llamar la mente extendida. Entendiendo esto como la capacidad que tenemos mucho más allá de la simple correlación de unas ideas con otras o unos pensamientos con otros, sino la perfecta hilación que es la que va haciendo que entremos en un contexto mucho mayor, que nos permitamos ver cosas que están por allá detrás de lo que hasta ahora estábamos viendo con cierta comodidad y simplemente tal vez relegando muchas de las buenas funciones que tenemos a través de todas estas capacidades que se nos brindan. Así que hablar de la mente extendida necesariamente es mencionar que hay un estado ampliado de conciencia, expandido de conciencia, donde las limitaciones se vuelven prácticamente nulas o acordes con aquello que estés pensando, sintiendo y por supuesto manejando para proyectar hacia lo que más estás interesado en hacer en el logro de tus objetivos. Recordemos algunas cifras importantes o mencionemos algunas nuevas porque realmente es que esto a mí no deja de sorprenderme. Imagínense, un cerebro fetal, un cerebro en ese embrioncito en formación, está produciendo cerca de 250.000 neuronas por minuto. 250.000 neuronas por minuto. Ya se imaginan entonces lo que ocurre en esos 9 meses de gestación y por qué al final tenemos algo así como 100.000 millones de neuronas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, como lo hemos dicho, es la cantidad de conexiones que tienen esas neuronas. Y estamos hablando algo así de 1.000 billones de conexiones de esas neuronas de las que estamos hablando. Eso significa que la capacidad de interactuar entre cada una de esas células que tenemos allá en nuestro cerebro y la capacidad que tienen de conectarse entre ellas para generar esas hilaciones y por supuesto para estar estimulando continuamente la mente creativa, la imaginación, la capacidad innovadora, esto se hace casi que inmedible, es que se nos sale de cualquier proporción pensar en que eso esté allí. Pero recordemos que además de eso, todas estas circunstancias que están ocurriendo a nivel cerebral cuando tenemos un pensamiento, una idea, cuando vamos a generar una acción a partir de esa idea, implica que esa información se vaya por cerca de 170.000 kilómetros de axones, que son como las terminales de esas neuronas y que se van a prolongar por todo el tejido nervioso de nuestro cuerpo. Y decíamos que a una velocidad algo así como de 320 kilómetros por hora. Esto es una cosa realmente fascinante lo que está ocurriendo. Pero ustedes imagínense recorrer esos 170.000 kilómetros de axones en tan solo fracciones de segundo, algo así como 0,2 de segundo, para llegar a inscribir una información y generar una respuesta. Ya esto de por sí es que no deja de ser tremendamente fascinante. Miren, para que nos hagamos una idea, un solo cerebro humano equivaldría a tener toda la información que tienen aproximadamente todos los portátiles que existen en el mundo. Un solo cerebro. Y estamos hablando de 7.000 millones de seres humanos. Entonces imagínense ustedes lo que podríamos hacer como colectividad, como mente, como conciencia colectiva, si estuviéramos, además de entrelazando nuestras propias neuronas, resonando, entrelazándonos cuánticamente con las demás neuronas de todos los que estamos habitando este planeta, y si las pusiéramos al servicio de, si proyectáramos esta información con toda nuestra capacidad para generar todos estos cambios que estamos buscando, pues imagínense lo que esto significa. Viene una noticia importante y es que perdemos cerca de 1 neurona por segundo
a partir de los 12 años. Y entonces uno se estremece, una neurona por segundo, algo así como el 1% de nuestras neuronas en un periodo relativamente corto de tiempo. Algunos dicen que en un año se podría perder más o menos eso, pero la idea es esto. Imagínense que si estamos perdiendo una neurona por segundo a partir de los 12 años, insisto, nos tardaríamos aún así, a pesar de esa noticia, algo así como 600 años en perder la mitad de nuestras neuronas. Es decir, que eso consuela un poquito y nos deja relativamente tranquilos, porque imagínense pues todo lo que tendría que pasar para que perdiéramos una cantidad de neuronas suficientemente importante como para perder nuestras funciones cognitivas. Pero lo que sí puede ocurrir, y digamos que en buena parte está detrás de nuestro propio control, es que se pierdan muchas de las conexiones de esas neuronas, y si se pierden esas conexiones, pues vamos a perder mucha de nuestra capacidad realmente ejecutoria y la capacidad, como les dije antes, imaginativa, creativa, innovadora, y esto va a alterar una cosa fundamental. ¿Qué ocurre? Acuérdense que hemos hablado de muchas estructuras a nivel cerebral, pero hoy quiero rescatar y resaltar una muy importante, que es el hipocampo. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan que el hipocampo tiene que ver con el registro de la memoria, básicamente, y generalmente el hipocampo está ahí, pegadito a la amígdala cerebral, que tiene que ver con las emociones. Por lo tanto, casi que podemos deducir que las emociones son necesarias para que se guarde una información en el hipocampo y para que ese hipocampo esté creando continuamente lo que se llaman neoneuronas. Es decir, que contrario a lo que nos dijeron hasta hace unos 30 años, descubrimos que en realidad las células neuronales se podían seguir multiplicando durante el resto de nuestras vidas, posiblemente a una tasa menor de la que estamos eliminando o de las que estamos sacrificando en un momento determinado porque alteraron su función, pero aún así es esperanzador que estemos formando más neoneuronas. Pero miren aquí la importancia, y por eso les digo, están en el hipocampo donde se registra la memoria. ¿Qué implica esto? Que si mantenemos activas nuestras emociones, que si no cesamos de sorprendernos, de maravillarnos por todo lo fantástico que nos ocurre en el día a día, si despertamos esa capacidad increíble de ver un poco más allá, de imaginar, de crear continuamente, pues esto va a hacer que ese hipocampo, con la amígdala que está ahí cerquitica, pues se emocione un poco más y entonces produzca muchas más neoneuronas. Eso implica también que si nosotros modificamos nuestros patrones emocionales, y ahora vamos a ver algunos casos bien interesantes, si logramos manejar nuestras emociones de manera adecuada, cosa que conversábamos con Carolina la semana pasada, pues esto solo va a hacer que produzcamos, insisto, más neuronas y que estemos correlacionando muchas más cosas continuamente y estemos produciendo muchas más capacidades de conectarnos y de crear nuevas vías de aprendizaje y de memoria y, por supuesto, de atención. Pero ¿qué ocurre? Entonces decimos, se requieren memorias para producir también entonces células nuevas. Y esas células nuevas están haciendo que esas interpretaciones que teníamos anteriormente empiecen a modificarse y por lo tanto que nuestro patrón de respuestas frente a una idea determinada, frente a una situación determinada, se modifique de acuerdo a las conexiones que están haciendo esas neuronas. Si esta se conecta con esta, vamos a tener una respuesta. Pero si se conecta con esta que está acá abajo, posiblemente la respuesta va a ser otra completamente distinta. ¿Y de qué va a depender con cuál de las dos se conecte? Pues de acuerdo al tipo de programación que le estemos generando a nuestro sistema nervioso central. Entonces decimos pues que el aprendizaje y la memoria requieren de motivación y sobre todo de mucha excitación. Recordemos que existe una molécula que es la que hemos conocido como la molécula de las ganitas, de la chispa, del entusiasmo, de la pasión, que es la molécula de la dopamina. Cuando tenemos mayores motivaciones, vamos a tener más producción de dopamina y viceversa.
tendremos más dopamina y estaremos entonces motivándonos un poco más para excitarnos un poco más también. Y siempre recuerden, la memorización depende en gran parte de ese grado de motivación que tengamos. Luego, si algo realmente nos motiva, es muy posible que ese hipocampo se active y sigamos produciendo más y más neuronas, y posiblemente las que se deban sacrificar recuperen parte de su función o aprendan a hacer lo que otras células hacen, y eso es lo que se conoce como la neuroplasticidad, y vamos encontrando capacidades de realizar otras funciones. Somos o estamos preparados o diseñados para hacer nuevos aprendizajes continuamente. Ya les he contado de mi paciente aquella que entró a clases de óleo a los 96 años, produciendo unas obras maravillosas, increíbles. Conocí también otra mujer maravillosa, Dora se llamaba ella, que bailaba tango. A mí me encanta el tango y estuve alguna vez en clases de tango, me encantaba, pero yo no me sorprendió porque esta mujer ya estaba cerca, yo creo que tenía más de 90 años, y bailaba tango, pero deliciosamente, y más que la manera de bailar era verla a ella gozar como un niño, e incluso a esa edad se presentó en el Pablo Tobón Uribe con el grupo el candombe, que era el que me enseñaba a mí, y eso fue maravilloso, fue una cosa fantástica verla allí. Así que ojo con esto, porque la rutina es la peor enemiga de ese doping para la excitación, de esa dopamina. A lo mejor el doping venga alguna cosita por ese lado de la dopamina, pero entonces si caemos en las rutinas, vamos a caer en la falta de motivación y vamos a empezar a atrofiar muchas de nuestras funciones principales, que nos van a quitar la posibilidad de que vayamos creando continuamente, como les decía. Rupert Sheldrake y Christian Huygens hablaron de lo que se conoce como la resonancia mórfica. Sheldrake es un físico muy importante de la época y realmente hicieron cosas fundamentales que nos permitieron a nosotros sospechar que existía o existe una mente universal y una especie de campo unificado de conciencia. Por eso, cuando resonamos, cuando vibramos en frecuencias adecuadas, es muy factible que ese campo unificado de conciencia se active y estemos generando más entrelazamientos, estemos entrelazando muchas más cosas, conectándonos con muchas más personas, conectándonos con muchas más ideas, y a lo mejor posiblemente coincidiendo con invenciones, con innovaciones. No es extraño, y ustedes lo han visto, que muchas veces resulta que le entregaron el premio Nobel de Física, por decir algo, a 2 o 3 personas, y resulta que esas 2 o 3 personas no se conocían antes, pero empezaron a trabajar en un mismo proyecto, en ciudades distintas, en países distintos, y resulta que coinciden y empiezan a encontrarse en eso que llamamos el campo unificado de conciencia, y al final unifican todas esas informaciones y nos damos cuenta de que la sumatoria de esas partes es mucho más allá de esa simple sumatoria, y se crean cosas mucho más dinámicas, mucho más importantes, mucho más sobresalientes, pero siempre y cuando se tenga ese interés de cooperar y de querer servir de alguna forma. El sistema nervioso central, la mente en general, tiene una capacidad que se llama la interocepción, que es la capacidad de percibir al interior, interocepción, la capacidad de percibir al interior. Y entonces por eso es tan importante eliminar lo que hemos dicho también muchísimas veces, el ruido de nuestras emociones, porque las emociones a veces no nos dejan ver lo grande que hay detrás. Algún tiempo atrás me ocurrió una cosa muy simpática, y es que atendí una paciente, tomé sus datos de historia clínica, y ya cuando se acostó en la camilla, yo empecé a hablarle y me interrumpió, me dijo: no, qué pena, me disculpas, tú me podrías pasar mis gafas para oírte mejor. A mí eso me encantó esa manera de ella correlacionar eso, pero es que es cierto, cuando tú estás viendo una imagen, estás activando no solamente la línea visual, sino que por asociaciones a nivel de las neuronas, estás activando todos los órganos de los sentidos, y es muy factible que esta mujer hubiera podido captar mucho mejor su atención y seguramente captar mucho mejor el mensaje que yo estaba tratando de transmitirlo, porque no solamente lo estaba escuchando,
escuchando, sino también viendo al mismo tiempo, y eso mejora la capacidad de escuchar. Pero también ustedes saben, cuando ven algo de una comida muy sabrosa, van a encontrar una cosa también maravillosa, y es que el solo hecho de observar ese alimento va a hacer que tú empieces a salivar. Y empiezas a salivar imaginándote el mejor de los manjares que está allí servido, y empieza desde allí también el proceso de la asimilación de sustancias en nuestro cuerpo. Por eso quienes verdaderamente saben de cocina y se dedican a esto de la gastronomía, saben la importancia de presentar un buen plato, de presentar mucho colorido en los platos. Además, el colorido de los alimentos tiene significados profundamente importantes, no solo desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista de la generación de emociones respecto de eso que nos estamos comiendo. Hago un paréntesis allí, de allí la importancia entonces que tiene el que convirtamos esas horas de almuerzo o de cena en momentos de verdad para hacer un ritual, y no estar comiendo y llevándote un bocado a la boca viendo cuántas bombas estallaron o a quién secuestraron o cuál es la discusión política del momento. Sin duda que cuando destinamos parte de nuestro tiempo a conectarnos con esto tan maravilloso del ritual de alimentarnos, y también nos alimentamos de ese colorido, ya estamos generando cosas completamente distintas y vamos a tener muchísimo mejor absorción de esos nutrientes. Viene otra segunda propiedad, entonces hablamos de la interocepción, y viene ahora en esa mente extendida otra cosa que se llama la neurocepción, que es lo que capta el sistema nervioso central a través de eso que también Joe Dispenza llamaba el séptimo sentido. Las mujeres hablan de un sexto sentido, y yo creo que realmente no tienen un sexto, sino como un décimo por ahí más o menos. Y además de esto, entonces, si hablamos ya en forma general, ese séptimo sentido nos permite entender que eso que estamos viendo allá afuera realmente ya está en nuestro interior, y nosotros estamos creando las aristas para poder observar de manera adecuada eso que está allá afuera, y por supuesto, de acuerdo con eso que estemos observando, generar una respuesta. Me explico. Cuando estamos muy ansiosos, normalmente nuestro cuerpo libera sustancias del estrés. ¿Qué significan sustancias del estrés? De acuerdo a lo que estábamos viendo anterior, si la motivación genera más neuronas, pues el estrés va a generar menos neuronas. Se van a estar sacrificando más continuamente. Por eso alguien que ha estado muy estresado durante toda su vida, es muy frecuente que termine haciendo lo que se llama una hipersimpaticotonía, es decir, que nuestro sistema nervioso simpático, que es el que nos acelera, nos activa, está tan activo tanto tiempo que puede generar ese comportamiento al interior de nuestro cuerpo y generar respuestas como, por ejemplo, el Parkinson. Muchos de los pacientes con Parkinson fueron bruxadores frecuentes, es decir, estuvieron apretando sus dientes mucho tiempo, porque a pesar de que aparentemente entraban en un sueño profundo, seguían trabajando, seguían estresados, seguían angustiados. De allí la importancia entonces de que cuando tengamos un bruxismo, no solamente coloquemos la plaquita esta miorrelajante que nos mandan nuestros amigos odontólogos, sino que también miremos cuál es la fuente de ese estrés para tratar de erradicarla y generar un comportamiento completamente distinto. Bueno, entonces, cuando hay menos neuronas, cuando hay más ansiedad, empieza a ocurrir una cosa muy importante, y es que se altera otra cosa, otra propiedad fundamental. Ya llevamos interocepción, neurocepción, y se altera una tercera muy importante que se llama la sociocepción. La sociocepción está relacionada con todo lo que nosotros hacemos para comunicarnos con el exterior, es decir, con nuestra capacidad de hacer vínculos. Y por eso existe una sustancia fundamental que se llama la oxitocina o la vinculina, como también se le conoce, que es la misma sustancia. Miren qué tan interesante esto, que una mujer suministra interiormente en el estado ya preparto, es decir, en el momento o en el trabajo de parto, empieza a liberar oxitocina para que ese útero se contraiga, pero de manera natural. Ojo a esto, de manera natural, endógenamente, la mujer en esa perfección que tiene empieza a liberar esa oxitocina para que el útero comience a contraerse y empiece a empujar un poco a ese feto, a ese bebé que ya van a nacer, y por supuesto eso implica entonces que
en ese momento esa oxitocina sea crucial. Pero no solamente va a ser crucial para el proceso del expulsivo, como le llamamos nosotros en medicina, el momento en que ya sale el bebé por el canal del parto, sino que va a ocurrir una cosa fundamental con esa oxitocina, y es que de acuerdo a lo que se libere en un momento del parto, la capacidad de lucha, la capacidad de afrontar la vida de ese bebé va a ser mucho mayor, y por lo tanto, en un momento en que se vea muy exigido por alguna circunstancia después en su etapa de adolescencia o de adulto, si va o si contó con ese antecedente de la oxitocina de esa mamá, es muy factible que tenga una capacidad mayor de afrontar ese tipo de dificultades. Eso para mí resulta fascinante realmente, porque mucha de la resiliencia que alguien es capaz de desarrollar, es decir, de la capacidad de superarse a pesar de las dificultades, depende de ese momento del parto, que no es lo mismo que cuando a la mujer le colocan el pitocin para que el parto sea un poco más acelerado, a lo mejor por algunas circunstancias específicas, otras veces por afán de quien está atendiendo el parto, pero lo cierto es que ese pitocin exógeno, el que le están suministrando, que no corresponde a su propio cuerpo, no genera las mismas respuestas en ese bebé. Y por eso tampoco es lo mismo el nacimiento a través de una cesárea. Por supuesto que hay cesáreas que están completamente indicadas y en ellas está posiblemente el futuro de un bebé, y por supuesto que los colegas saben en qué momento hacer una cesárea y la indicación perfecta para eso, pero idealmente en condiciones óptimas, el parto debería haberse desarrollado de una manera natural. Entonces, fíjense cómo este tipo de cosas van cambiando esa cantidad de propiedades que hacen que esa mente extendida empiece a desarrollar una especie de memoria, pero ya no solamente la memoria individual, sino la memoria de las especies. Imagínense esta escena. Ustedes ven un venado en la película esa de la National Geographic, y en ese momento aparece ahí yo qué sé, la pantera, el leopardo, el tigre, yo no sé quién se la va a tragar, pero lo cierto es que en ese momento ustedes ven el sigilo que tiene ese felino tratando de acercarse a ese venado, y resulta que en ese momento el venado inmediatamente activa todos los órganos de los sentidos y se siente observada. Pero ojo, ese sentirse observada ya no solamente viene de él mismo, del mismo venado, sino que viene de toda su ancestralidad, de toda lo que su raza, su género de venados aprendió de sus ancestros, y casi que vino en esa memoria de los ancestros implantada para defenderse ante ese posible ataque que va a ser ese tigre o ese felino pues que está allí. Entonces, sentirse observado implica tener la capacidad del receptor, pero también del emisor. Él a su vez está emitiendo señales que hacen que el felino también desarrolle su memoria ancestral y entonces sepa cómo moverse con sigilo. Y de ahí para allá lo que sigue es al que más corra y el que más ágil sea. Y entonces ya de eso sí depende mucha parte esa capacidad del entrenamiento. Pero ojo a eso, estoy llamando la atención en esto de la capacidad de generar algunas respuestas que cambian por completo nuestros patrones de comportamiento. Es así, por ejemplo, cuando un aroma determinado puede generar en nuestro interior un cambio completamente radical, fundamental frente a un suceso determinado. Ustedes, por ejemplo, digamos que se vararon, huelen a gasolina e inmediatamente por lo menos prenden las alarmas y saben que hay algo por poner atención porque de pronto se va a incendiar ese carro o va a ocurrir alguna cosa. Pero igual, si sienten un perfume determinado, entonces recuerdan que ese aroma lo usaba tal o cual persona y les retrotrae y evoca desde ese hipocampo que hemos mencionado hoy una información que era clave para que la participación en este tipo de respuestas sea completamente individual, pero también teniendo en cuenta eso que ya se ha vivido como una experiencia maravillosa y que hace que se empiece a resonar en una frecuencia determinada. En un radio, por ejemplo, existe una frecuencia AM o de amplitud modulada y otra frecuencia modulada que es la FM, y por lo tanto tienen rangos de frecuencias y de longitudes de onda completamente distintas. La pureza de esa información depende de que el receptor tenga la afinidad por esa frecuencia o no. Eso traducido,
En nuestra mente extendida significa que cuando estamos dispuestos, cuando simplemente resonamos, cuando estamos en la misma frecuencia, vamos posiblemente a captar mucho mejor la frecuencia que alguien más emite, y es así como frecuentemente ocurre. Ustedes están chateando con alguien por su WhatsApp y de pronto se les ocurre preguntar una cosa, ¿qué tal te fue hoy? Y en ese momento la otra persona está escribiendo ¿qué tal te fue hoy? ¿Sí? Y entonces por supuesto viene la risa, no puede ser, te iba a preguntar eso. Y justo cuando ella escribe no puede ser, te iba a preguntar eso, entonces tú le estás escribiendo no puede ser, también te iba a preguntar eso. ¿Sí? Es decir, que coinciden y siguen repitiéndose frecuencias increíblemente digamos que exageradas en su sincronicidad, y empiezan a casi que a dialogar antes de escribir ese mensaje, porque la noosfera, esa esfera de la conciencia de la que hablamos algún día, que Teilhard de Chardin describía tan bellamente, hace que la velocidad sea mucho mayor que esto de los aparaticos que utilizamos con mucha frecuencia. Ni qué decir, por ejemplo, de lo que ocurre en ese tipo de resonancia cuando una mamá gestante, a pesar de estar separada de su hijo en ese momento, siente que su seno se cargó un poco más y que el niño debe tener hambre donde esté, y puede estar a 10 kilómetros de distancia, pero ella lo siente y empieza a lactar en ese momento y empieza a producir esto que el niño necesita como su alimentación, y por eso frecuentemente tiene que o recolectar la leche o simplemente donar esa leche para que ocurra eso. Eso implica entonces que hayan movimientos muy especiales, y por eso la mamá desarrolla una sintonía perfecta con su bebé que hace que pase de la apatía o la antipatía a la empatía perfecta, es decir, a casi meterse en el lugar de ese bebé que está allí sentado, y ocurren cosas maravillosas. Pues bien, a veces esa simpatía y esa empatía también se desarrolla en una relación determinada, y cuando hay empatía, entonces vibramos en la misma frecuencia, nos gozamos, se siguen dando las maripositas en la boca del estómago, nos encontramos bellamente, los ojos brillan cuando ves al otro, sientes esa necesidad del abrazo y del achuchón, como dicen los españoles, y esto no deja de ser fascinante. Pero cuando se pierde la resonancia, cuando ya los dos no están bailando la misma melodía, cuando uno está vibrando en un patrón frecuencial distinto al otro, es muy poco frecuente que se encuentren, porque eso equivaldría a que uno de los dos esté bailando merengue y el otro a lo mejor un bolero, y seguramente que no se van a encontrar. Es muy importante que nos demos la oportunidad de volver a vibrar en ese tipo de frecuencias. Les cuento dos casos de pacientes para entender la importancia de la mente extendida y de cómo cada uno vive su propio drama. El primero es el de una chica que hace 8 años se separó, y desde entonces se dispararon sus cuadros de ansiedad al máximo, al punto de tener síndromes de pánico, que ya es la ansiedad extrema. Evidentemente ella identifica que esa ansiedad venía de mucho tiempo atrás, porque había tenido el abandono de su padre. Ojo con esto, cuando hay un primer golpe, ese primer golpe sensibiliza, y a pesar de que eso había sido más de 30 años atrás, cuando ella apenas tenía algo así como 5 o 6 añitos, ella vive el drama del abandono, pero a su vez la satisfacción en cierta forma del abandono, porque era un padre maltratador, era un padre que trataba muy mal a su madre, pero aún así la niña pues veía en él la figura paterna, y no entendía por qué ese tipo de cosas. Y por supuesto cuando el padre los abandona, pues ella se pone muy triste y toda la cosa, medio elabora eso, pero siempre queda ahí en la mente extendida de esa bebé una información que dice: nos abandonaron, me abandonaron, me abandonaron, y eso es muy importante. Pasa el tiempo, se casa, venían teniendo una relación más o menos bien, hasta que entraron en ese peligro de la rutina y dejaron de resonar de manera adecuada, dejaron de salir esos corazoncitos que salen por allí, y entonces ¿qué ocurre? Que simplemente ya no se encontraron más, y ella volvió a vivir en su interior, cuando se separa, a pesar de ser su propia elección, ese proceso del abandono. Y por supuesto ese abandono hace que el hipocampo otra vez vuelva a esa estructura, recuerde esa información en ese engrama, en esa escena que tenía grabada, y entonces se comporte de una manera ya casi que desesperada, porque ya no es el temor a sentirme abandonada, sino el pánico a sentirme abandonada, porque obviamente se me está quitando la seguridad, el anclaje, el apoyo, ¿sí? Ese es un caso, y obviamente hicimos una cosa muy linda con ella.
y con estas dos pacientes. La otra se las voy a contar enseguida. De una vez se las voy a contar. La otra ocurre con algo relativamente parecido. Es una mujer que tiene 10 años de separada, con 2 hijos, pero infortunadamente en un momento determinado ella se dio cuenta que su esposo había tenido su amante muchísimo tiempo y resulta que casi que todo su matrimonio fue una doble faz y por supuesto esto se va a pique. Ella toma decisiones, se separan, y está tan mal y hace un cuadro depresivo tan intenso y a pesar de que hoy dice estoy felizmente separada, aquí viene una de las diferencias. Ella dice estoy felizmente separada, la otra dice estoy muy triste porque estoy en soledad profunda. Allí vamos a hacer un énfasis ahorita, pero es muy importante que en ese momento el temor empieza a abandonar a esta segunda chica también y el temor a enfrentar a ese ser que también era de alguna forma un poquito maltratador en otro aspecto con ella y por supuesto esto hace que se deteriore muchísimo esa comunicación. Ella, por las condiciones en que estaba, pues no está en capacidad de manejar sus 2 hijos que finalmente se quedan con el padre, pero el padre empieza a poner muchos obstáculos incluso para verlos y esto pues genera muchas dificultades. Curiosamente, a partir de ese momento, ella empieza a mejorar la relación con su padre, con quien había tenido una muy mala relación por dificultades con su mamá. Pero en el antecedente del esposo de ella, había algo muy importante y es que su madre se había separado, la madre de él se había separado y se suicidó después de esa separación. Fue tan duro para ella que se suicidó. Pues bien, de alguna forma este ser estaba tratando de generar condiciones propicias, tal vez induciendo poco a poco a que esta otra persona tomara decisiones parecidas, pero ella saca esa resiliencia, se da cuenta que es capaz, que tiene que demostrarle a sus hijos que también va a ser capaz y que es muy importante que desde eso ella rompa todos los esquemas y está en ella la posibilidad de volver a encontrarse, después rehace su vida nuevamente, vive con alguien felizmente hoy, obviamente todavía con esa tristeza y con esa angustia por sus hijos, pero además con el cierto temor a no poder enfrentar o al encuentro con su ex esposo. ¿Por qué pongo estas 2 historias a la par? Porque una la vive desde la alegría de haberse separado por toda esta cantidad de cosas, la otra desde la tristeza y desde la soledad. Esta segunda persona la vive también desde un aprendizaje que tiene que hacer, pero aún así siente que hay muchos temores porque esa mente extendida creó una serie de escenas que se grabaron. Con ellas 2 hicimos una cosa y es que se puede preparar lo que nosotros en Sintergética llamamos un autonosode para ir redondeando esto y es que yo les pido a ellas, por supuesto en sus sesiones respectivas, que vayan evocando todas esas situaciones que les acabo de describir y yo mientras tanto exploro como en un plano, digamos que de columnas y de filas, una cosa muy importante que nos permite saber en qué parte del disco duro está ese archivo específico que tuvo que ver con ese tipo de información para tratar de extraer esa, ojo a lo que digo, información que está allí grabada, introducirla en esta preparación que llamamos el autonosode o el FI3 y de esta manera empezamos a darles unas goticas de eso que acabamos de tomar de esa información. Recuerden que el agua es portadora de información, esa agua por supuesto está diluida también en otra serie de cosas que nosotros llamamos biosemillas y en fin, otra serie de cosas muy importantes que permiten que se almacene esa información y cuando ellas están tomando esas goticas todos los días, unas cuantas gotas de acuerdo a lo que nos cuenta el pulso, de esa manera se están desensibilizando a esos recuerdos y generando otra capacidad de responder completamente distinta frente a estas circunstancias. Así que en esa mente extendida también nosotros podemos incidir notoriamente con herramientas tan sencillas como las que les acabo de describir y posiblemente nos vamos a ahorrar
4 o 5 años de psicoanálisis, no tengo absolutamente nada contra el psicoanálisis, pero a veces hay, digamos que métodos un poco más expeditos, más veloces para llegar a este tipo de cosas, y en los tiempos de la conciencia existe un único presente donde yo perfectamente puedo modificar por completo el patrón de respuesta y a lo mejor hacer que esta chica que lo está viviendo en soledad, que empiece a ver su proceso oscuro, empiece a despertar y empiece a encontrar su luz y a darse cuenta que el coronavirus no le aplazó no le opacó sus proyectos, sino que simplemente se los aplazó para que tomara las decisiones adecuadas. Ella estaba pensando en cambiar de trabajo y entonces pensó que todos esos planes se le habían ido a pique. No, yo creo que simplemente la vida le estaba diciendo, tómate tu tiempo, haz tu pausa, debes saber muy bien hacia dónde quieres dirigirte para poder que el universo realmente conspire y se disponga. La segunda, en cambio, entonces decide enfrentar sus temores y ese es el primer paso. Recuerden que les he recomendado mucho un librito que se llama El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher, excelente libro, donde te enseñan a entender cómo esos grandes dinosaurios se convierten en sapitos cuando enfrentamos los temores. Así que, bueno, enfrentemos esos temores, enfrentemos esa nueva capacidad de generar información en nuestro cerebro y ahora yo los invito a que nos conectemos terminando haciendo una meditación muy breve. Respiramos lenta y profundamente, disfrutando de ese movimiento respiratorio, tratando de hacer un movimiento de tipo abdominal. Yo sé que para algunos resulta un poquito complejo esto de la respiración abdominal en un principio, pero si lo vamos practicando vamos llegando a la perfección, al perfeccionamiento de este tipo de técnicas. Entonces respiramos lenta, profunda, pausada y rítmicamente, centrándonos solamente en la respiración. Ustedes allí en sus casas lo hacen cómodamente, se dejan guiar por mi voz y vamos haciéndolo de manera lenta, profunda, pausada y rítmicamente. Sientan ese placer que da el sentir que su oxígeno está llegando hasta el último rincón de su cuerpo, que cada partecita de su cuerpo realmente se está renovando con esas moléculas de oxígeno que están llevando a través de todo ese sistema circulatorio la capacidad de regenerar, de renovar nuestros sistemas y tejidos. Y tal vez la acción más importante de esa mente extendida es la capacidad creativa al poder hacer conexiones completamente novedosas en un momento determinado y frente a una misma situación, para que los ojos del observador cambien su postura y podamos ver la realidad de una manera completamente distinta. Por eso el pensamiento semilla que elegimos para hoy va a ser la palabra creatividad. Y nos vamos repitiendo en la medida en que vamos respirando lenta y profundamente esa palabra semilla, ese pensamiento semilla, que es creatividad. Nos lo repetimos mental o verbalmente, de acuerdo a cómo ustedes prefieran hacerlo, de acuerdo al sitio donde se encuentren. Esto ojalá lo hagamos siempre, idealmente en nuestro mismo sitio, para convertirlo en una especie de templo que también nos invita a conectarnos con el templo interior. Cuando ya hayamos practicado durante mucho tiempo, posiblemente el sitio físico no va a ser muy importante y va a ser mucho más el hecho de contactarnos con nosotros mismos. Nos repetimos nuevamente esa palabra, creatividad. 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 Mientras vamos pronunciando esa palabra y nos centramos en esa palabra solamente, en ese pensamiento semilla, es muy posible que lleguen a nuestra mente muchas informaciones que tengan que ver con esa palabra y que a lo mejor nos dan respuesta a interrogantes que nos habíamos planteado. Por eso, cuando planteamos preguntas, es fundamental que estemos dispuestos también
a recibir respuestas. Respiramos de nuevo, lenta, profundamente, y ahora nos centramos en ese movimiento de la respiración. Normalmente ese silencio nos invita también a interiorizarnos un poco y a captar todo lo que hay allí esperando por nosotros. Vamos abriendo lentamente los ojos, nos conectamos de nuevo y yo aprovecho para saludar a otros que fueron llegando por aquí. A Dorian Lopera, un abrazo gigante. Nos dice, cuando estaba embarazada me pasé mucho tiempo y llegó a la clínica y el doctor me dijo, por el tiempo no te puedo acelerar el parto, te tengo que hacer cesárea. Es cierto, algunas veces hay que hacer cesárea porque si nos vamos pasando del tiempo, como les decía, puede correr riesgo también el bebé. Digamos que existen indicaciones precisas, pero otras veces obviamente es algo elegible. Ana María D'Amato, un abrazo para ti. Clau Gómez, Aleja Chavarría, qué rico verte, por aquí me encanta. Natalia, Pause Underwear, qué maravilla. Un saludo también a Baron Pink, a Blanca Marín, a Sandra, a Moni Velázquez, a Claudia, a Nancy Ramírez, en fin, abrazo gigante para todos. Recordemos una cosa, estos en vivo quedan allí en el Instagram TV para que los compartamos, sigamos creciendo redes, nos sigamos contando historias. Yo sé que muchas de estas historias son sus propias historias o se confunden o se camuflan con sus propias historias, de allí la importancia de narrarlas, porque vamos a saber que precisamente no estamos solos, que siempre hay una solución, que siempre hay una posibilidad de salir de eso que a veces parece un poquito oscuro, y por eso la invitación es a que sigan compartiendo estos enlaces, los links que les envío a todos los que me han pedido que les siga enviando los links para verlos también por YouTube. Pues por YouTube, infortunadamente, a veces le meten un poquito más de publicidad de la cuenta, ajena a mí, les cuento, pero allí también tienen la posibilidad de compartir. Así que sigamos haciendo crecer esas redes, sigamos extendiendo nuestras mentes hasta que finalmente ese campo unificado de conciencia nos invite a recordar que somos una sola humanidad. Un abrazo gigante para todos, nos vemos el próximo lunes, 6:30 de la tarde. Recuerden que tenemos esa cita. Chao, chao.